Vamos a comenzar ahora con el panel Perspectivas del bioetanol. Les pedimos tomar asiento, mantener los celulares en silencio y respetar a los expositores que se encuentran sobre el escenario. Muchas gracias. Hola, hola, buen día. Les pedimos por favor, así arrancamos. Bueno, este panel sobre las perspectivas del bioetanol de maíz y el bioetanol en general, porque vamos a hablar, si bien ese congreso Maizar, el bioetanol abarca mucho más que maíz. Está pensado para que vayamos de lo general a más lo particular, a lo que recién hablaban los legisladores sobre la ley de biocombustibles, la potencial ley de biocombustibles que estamos esperando hace tiempo. Y vamos a iniciar con Beatriz, que nos va a comentar sobre las perspectivas más regionales, mundiales del bioetanol. Luego, la representante de FADA, Antonella, nos va a comentar sobre, digamos, los beneficios fiscales, tributarios, de empleo, de inversiones que trae las inversiones en bioetanol. Y luego Patrick Adam, por la Cámara de Etanol de Maíz, sobre cómo estamos hoy en la Argentina con respecto a esta industria, cómo venimos en los últimos años, qué hacen los países vecinos, los comparativos y por qué la necesidad de poder avanzar para hacer crecer la industria, hacer crecer el empleo en la Argentina. Así que bueno, vamos a guardar para el final un tiempo para poder debatir, para poder conversar. Así que bueno, tenemos 5 o 7 minutos para cada presentación. Adelante, Beatriz. Vamos con la primera, el US Grain Council, por favor. Sí, por favor. Bueno, ¿no? Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Maizar y a todos por la invitación de estar con vos hoy. Soy Beatriz Pupo. Actúo hoy como representante del Mercosur para el Consejo de Granos Americano, el US Grains Council, y estoy ubicada en Brasil. Estoy aquí hoy para presentar un poco de las perspectivas de bioetanol a nivel global, con enfoque también en Estados Unidos y un poquito de Brasil también. Ok, entonces, para empezar, traigo acá un poco del escenario global para el etanol en el mundo. Y en los últimos 5 años, mismo si incluimos 2020, donde tuvimos COVID, tenemos un crecimiento para el bioetanol de casi 4% de promedio al año. Y ahora la producción mundial ha alcanzado casi 120 mil millones de litros, que es un mercado que crece, podemos ver, mismo con todas las dificultades y desafíos que tuvimos en los últimos años. La producción de bioetanol tiene espacio para seguir creciendo, porque hoy tenemos la producción muy concentrada en Estados Unidos, Brasil, India y Unión Europea. Los 4 juntos son como 90% de la producción mundial de bioetanol hoy. Y este país es porque tiene suceso, porque tiene éxito en el bioetanol, porque siguen fortaleciendo sus mandatos. Entonces, ajustan sus mandatos cuando sea necesario, pero fortalecen sus mandatos, aumentan esos mandatos, pero también ajustan sus metas de GEI, ¿no? De gases de efectos invernadero. Y también en estos países vemos incentivos fiscales, financieros para la producción de bioetanol. Entonces, todo esto junto forma una base muy sólida para que la producción de bioetanol continúe creciendo. La participación del bioetanol hoy, cuando tenemos como el volumen total de gasolina en el mundo, y vemos cuánto el etanol tiene parte en eso, tenemos el etanol como un 6% del total de la demanda mundial de gasolina hoy. Y podemos ver en este gráfico acá también que Argentina está aquí, ¿no? Dentro de los mayores productores de etanol. Entonces, hay espacio también para el país, como vimos en el panel anterior, ¿no? De seguir creciendo, seguir fortaleciendo sus políticas públicas para aumentar la mezcla de bioetanol en la gasolina.
Ahora un poquito un enfoque más del estado actual de la industria en Estados Unidos. Entonces acá tengo un gráfico que muestra la producción en el consumo. Entonces es muy fácil de ver que la producción que está en azul es más grande, ¿no?, que el consumo. En todos los años tenemos un surplus de producción de etanol. Pero en 2024 fue un año muy exitoso para Estados Unidos. La producción alcanzó un récord de 61.000 millones de litros de etanol, que es muy similar al récord de volumen que tuvo en 2018. Y hoy, en Estados Unidos, la tasa de mezcla de etanol en la gasolina está como 10.4% del total de la demanda. Hoy la industria estadounidense tiene más de 198 plantas de etanol, con una capacidad total de 69.000 millones de litros. Entonces podemos ver que no están produciendo en la capacidad total, ¿no? Podrían aumentar la producción. Y entonces, ¿qué pasa? Como tenemos una producción que es más larga, más grande que el consumo, tenemos también exportaciones que crecen año a año. Y el año pasado, en 2024, los Estados Unidos hizo un récord de exportaciones, con 7.000 millones de litros que fueron enviados a otros países. Y por supuesto que Canadá es un gran destino para los Estados Unidos, pero también tiene países en Europa y en otras partes del mundo que también reciben su etanol. Una cosa muy importante que quería traer hoy es que también para los consumidores americanos el uso del etanol trae beneficios económicos. En un promedio, el año pasado, en 2024, el etanol estuvo 16 centavos de litros americanos más barato que la gasolina. Y hubo momentos en que esta diferencia estuvo mesmo más de $1 por galón. Entonces es muy, muy importante de destacar eso también. Tiene muchos otros beneficios también, pero económico para consumidores también. En el caso del E85, ¿aumenta el consumo en esos momentos cuando está más barato el etanol? Sí, también, por supuesto, por supuesto. Claro. Cuando tenemos una diferencia de precio que puede ver, ¿no? En ¿cómo dice? La bomba. ¿Fuel station, la bomba? Sí, sí. Perdona, tengo un poco de portuñol, pero intento acá. Una cosa que quería decir también que es muy importante es que este año, en 2025, celebramos en Estados Unidos 20 años del RFS, el estándar de combustibles renovables, ¿no? Que fue cuando se inició todo ese proceso de obligación de mezclar biocombustibles en Estados Unidos. Y ahí hubo una creación de valor para toda la cadena agrícola estadounidense que fue muy grande. Entonces es un marco muy importante para la industria. Acá. Entonces, acá quería hablar un poquito también que, además de las mezclas como 10%, tenemos también un récord de ventas de E15 en Estados Unidos en el año pasado, ¿no? El E15 es 15% de etanol con 85% de gasolina. Y esta cifra récord tuvo un volumen de 5.000 millones de litros el año pasado. Y la razón por esto es porque el número de estaciones que ofrecen E15 ha aumentado mucho en estados como Minnesota y Iowa, que son los grandes productores y también los grandes consumidores de estas mezclas más altas. Y una razón clave para eso también, además del crecimiento de las estaciones, hubo también hace como 6 años más o menos, que el gobierno todos los años permite las ventas del E15 durante el verano, porque normalmente por motivos de vapor pressure, de presión de vapor, se diría, la legislación necesita ser cambiada. Entonces, cada año el Estados Unidos hace eso y en abril de ese año Trump una otra vez hizo una excepción y el 15 puede ser vendido durante todo el año. Y además este año tuvimos una legislación que viene de pasar, que muchos estados en Midwest, centro-oeste de Estados Unidos, también ahora pueden vender el E15 durante todo el año. Acá también hablo un poquito del E85, particularmente en California, que hay mucha popularidad por este combustible.
Y la también, en 2023 tuvimos una cifra récord de ventas de eso, pero este año también, el año pasado, 2024, el volumen superó los 400 millones de litros al año. Entonces, muy importante de ver que cuando el precio muestra el señal para el consumidor que está más barato, las ventas también aumentan, ¿no? Y hoy tenemos más de 4.000 estaciones en Estados Unidos que venden el E85. Acá es mi último slide. Quería hablar un poquito de Brasil, de donde vengo. Entonces, en Brasil el año pasado, con la temporada de 24-25, tuvimos un récord de producción de etanol, de casi 35.000 millones de litros, ¿no? Y esto estuvo muy fuertemente impulsionado por el etanol de maíz. Entonces, si no tuviéramos el etanol de maíz en Brasil, por supuesto no tendríamos este número récord, porque hoy las plantas de etanol en Brasil que producen a partir de la caña de azúcar están más interesadas en producir azúcar, no están tan interesadas en producir etanol. Entonces, eso quiere decir que hay un cambio de paradigma que acontece en Brasil en este momento, que es que el etanol de maíz es lo que impulsiona el país a poder consumir más etanol, ¿no? Entonces vemos acá que el año pasado tuvimos un récord de más de 8.000 millones de litros de etanol de maíz en Brasil. Ese es un aumento de 23% al año. Para este año, la expectativa es que aumente otra vez más 24% al año y que superemos los 10.000 millones de litros en este año. Mientras tanto, cuando vemos la producción de etanol de caña de azúcar, para este año vemos una queda de 8%. Entonces, no sería posible Brasil de hablar de E30 y aumento y todo eso si no tenemos la expansión tan fuerte que vemos con el etanol de maíz. ¿Era eso que tenía? ¿Cuántas plantas de maíz hay hoy en Brasil? No tengo el número en mi cabeza, pero crece mucho, ¿no? Okay. Tenemos, Y 25 en funcionamiento. Y 25 proyectadas. Sí, y también como participación de mercado, ¿no? Vemos en este gráfico que el etanol de maíz es 20% de la producción total en este momento, pero en algunos años, como 5 años, la expectativa es que sea como 40% de la producción total. Entonces, para Brasil hoy, cuando hablamos de etanol y de expansión, hablamos de maíz, no hablamos de caña de azúcar. Entonces, es muy importante de tener esta mudanza de paradigma en el país. Correcto, y todo a distancia de los puertos, en la zona de Mato Grosso. Sí, se invierte mucho en eso también, ¿no? Claro. En la logística y todo. Beatriz, y con respecto a Estados Unidos, ¿qué porcentaje del maíz se está transformando en, creo que Patrick tiene algún comentario de eso después, pero se transforma en bioetanol? Tenemos como 20 millones de toneladas hoy que son transformadas de maíz, que son transformadas en etanol y producimos como 120, 130, entonces... Eso es en Brasil, claro, y en Estados Unidos es un poco... Como 40%. 40% sí, del maíz 40%. que se transforma. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Después seguimos conversando, Gracias, Beatriz. Si gracias. querés, te invitamos a sentar. Antonella. Bueno, buenos días, me escuchan bien, espero. Bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es Antonella Semadeni, soy economista de FADA. Y paso la siguiente. FADA, para quienes no conocen, es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Difundimos, gestionamos propuestas de política pública y siempre buscamos proporcionar aportes económicos que genera la agroindustria y que, como siempre decimos, no solo afecta a este sector, sino que es un efecto multiplicativo hacia toda la economía argentina. En línea con esto, hoy les traemos los +5, a nosotros nos gusta llamarlos, que son los distintos aportes socioeconómicos que ya genera la industria del bioetanol en la Argentina, en concepto de aporte tributario, ahorro de divisas, generación de empleo, inversiones y valor agregado. Y ya les adelanto que esto no es únicamente positivo desde el lado de la transición energética verde,
sino que es positivo porque permite generar todo un motor de desarrollo a nivel local, regional, nacional, al interior productivo de las provincias, ¿sí? Entonces, comenzando con el primer efecto, es el aporte tributario que hoy está generando la cadena, ¿sí? El bioetanol lo que va a hacer es incrementar los ingresos fiscales al incorporar procesos industriales a la producción agrícola local. Al año esta recaudación hoy está siendo de 184 millones de dólares. Acá estamos incluyendo tanto lo que es la fase primaria, que es de la siembra del maíz, hasta, digamos, dar ese maíz a la planta industrial, como la fase industrial, que es de la recepción del grano hasta la distribución del biocombustible, digamos. Además, si consideramos los principales 3 impuestos, tenemos lo que es el IVA, que recauda el 61% de este aporte tributario, ganancias en un 26% y el impuesto a los débitos y créditos, que es el 5%. Es decir, entre IVA, ganancias y débitos y créditos tenemos el 90% de este aporte tributario. Y un punto que me interesa también hacer acá es que los biocombustibles, es decir, el bioetanol, está exento de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Ese balance fiscal hoy en la actualidad está siendo superavitario, es decir, el sector aporta más, digamos, en términos de ingresos fiscales, que la extensión impositiva que tiene por estos 2 impuestos que hoy no está pagando. En segundo lugar, tenemos el ahorro de divisas, ¿sí? Sabemos que el bioetanol tiene corte con lo que es las naftas, es decir, que nosotros vamos a reducir nuestra importación de naftas mejorando el balance fiscal en un momento en que la demanda de dólares es crucial. Este ahorro al año representa 410 millones de dólares, ¿sí? Se reduce, si se quiere, el gasto de nafta importada en un 35%. Y acá un punto que es que hoy estamos produciendo el 86% de la capacidad instalada. Si nosotros, digamos, produciríamos al 100% y le agregamos las inversiones que están proyectadas hasta 2026, este ahorro de divisas podría ser cercano a los 600 millones de dólares. Bueno, como tercer punto tenemos el empleo. Sí, hoy la cadena está generando 5.125 puestos de trabajo, tanto a nivel primario, que sería el 57%, como a nivel industrial, que es el 43%. Acá tenemos que tener en cuenta que el empleo no únicamente es en las plantas industriales, sino que es en el campo, en el transporte, en almacenamiento, en los proveedores de insumos y en todos los servicios anexos que son necesarios para poder desarrollar esta actividad. Y un punto que me parece interesante también es que este empleo no solo se genera, a diferencia de quizás otras actividades económicas de la Argentina, en las grandes capitales, sino que está a lo alto y a lo ancho del país. Es decir, permite dinamizar pueblos, ciudades, provincias, como motor de crecimiento productivo de todas las provincias y a nivel nacional, digamos. Como cuarto punto tenemos el valor agregado, ¿sí? Esto surge de aprovechar el potencial económico del maíz, que en caso contrario nosotros lo exportaríamos como una simple mercancía. Desde el maíz al bioetanol nosotros vamos a ampliar en 40% este valor y al año esto representa un valor agregado de 164 millones de dólares. Y por último tenemos las inversiones, ¿sí? Esto es la creación de capital físico productivo derivado de las inversiones que son necesarias para ampliar las plantas y crear nuevas, digamos. En los últimos 4 años, entre 2020 y 2024, se generaron inversiones por 88 millones de dólares. Bueno, dicho esto, y ya presentado los principales aportes, y voy para atrás, ahí está. Desde FAA nos interesa mostrarles algunos escenarios de corte de bioetanol en las naftas, que un poco lo que nos van a mostrar es, bueno, cómo se incrementarían estos aportes socioeconómicos que ya les mencioné y que en la actualidad tienen un efecto en Argentina ante distintos cortes de bioetanol en las naftas, por ejemplo el 15%, el 18%, el 27,5%. Entonces, por ejemplo, yendo al escenario más de mediano plazo, que sería el 27,5%, esto es respecto al escenario actual del 12%, un aumento del 15,5 puntos.
tenemos que, por ejemplo, el aporte tributario se incrementaría en 400 millones de dólares, es decir, pasaría de las 184 millones que mencioné anteriormente a 590. Lo mismo en el caso del valor agregado, ¿sí? Aumentaría cerca de 300 millones de dólares. El ahorro de divisas sería más cercano a las 1.200 millones de dólares de ahorro y se podrían generar más de 14.000 puestos de trabajo, es decir, se agregarían 9.000 frente al escenario actual. A modo de cierre, digamos, este aumento del 15,5% en el corte de bioetanol generarían aportes adicionales al país por 3.000 millones de dólares, ¿sí? Esto es una demanda de maíz de 5,3 millones de toneladas, que representaría el 10% de la producción de maíz nacional, y son 3,4 millones de toneladas adicionales a las que hoy se está demandando con el corte del 12%. Claro. Antonella, discúlpame, para ir aclarando, en el aporte tributario está considerado lo que no paga el etanol, que es el CO2 y el ICL, no está considerado los DEX, que son los derechos de exportación, que obviamente van a volar prontamente, seguramente, sí, eso, claro. No van a estar y no sería justo que estuviesen en ese cálculo, pero esto es superavitario tributariamente, sí, considerando esos impuestos, ¿no? Sí, o sea, tenemos que considerar que por cada metro cúbico producido de bioetanol, nosotros estamos generando aportes tributarios de IVA, ganancias, impuestos a los débitos y créditos por $275, mientras que la exención impositiva es de $198, es decir, es superavitaria si solo consideramos estos impuestos, digamos, del bioetanol. Y cabe la aclaración que esa exención impositiva es para los consumidores, ¿no?, que no pagan, no tributan sobre esa fracción del combustible que va como bioetanol. El otro punto de ahorros de divisas, Argentina viene importando sistemáticamente naftas, es estructural, hace más de 10 años que importamos nafta, gasoil hace mucho más de 20, pero nafta importamos hace muchos años y hemos tenido años de más de 1.000 millones de dólares de divisas que se fueron por importación de naftas. Este año lo que vos proyectaste ahí, 550.000 metros cúbicos, tal vez fue el número del 2024. Pero es factible, digamos, que tengamos años de 1.000 millones de dólares, sobre todo si crece la economía, crece el consumo de naftas, la capacidad de refino en la Argentina está bastante a tope y es un tema estructural, nadie puede tapar el sol con las manos, tenemos importaciones de naftas todos los años y se van divisas, así que esto es algo que va a pasar. Y bueno, en este corte supuesto, igual al de Brasil del 27,5, habría un ahorro de divisas de 1.100 millones, así que es exactamente, sí. Bueno, y a modo de cierre, creo que queda claro que digamos, el desarrollo del bioetanol responde a múltiples objetivos estratégicos, como es el aporte tributario, el ahorro de divisas, la generación de empleo, las inversiones, el valor agregado. Estos aportes ya son contundentes con los números que ya les mencioné y bueno, ejemplos como los de Brasil y Estados Unidos nos hacen dar cuenta que con un marco regulatorio adecuado y una agenda de políticas públicas podemos seguir digamos, desarrollando este sector, abasteciendo al mercado interno, sustituyendo cada vez más importaciones e incluso generando futuro un saldo exportador. Y nuevamente esto no es solo importante desde el lado de la transición energética verde, sino que permite todo un motor de crecimiento a nivel local, regional y nacional. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, primero el telón de fondo, que es una catástrofe ambiental. Estamos perdiendo de vista que uno de los motores del bioetanol y de los biocombustibles es justamente contribuir a la descarbonización del transporte, que es uno de los factores principales de la catástrofe climática que estamos viviendo. Si bien uno termina poniendo eje en los beneficios económicos que los tiene, como vimos recién con FADA, los beneficios sociales, los beneficios de desarrollo regional, está claro que el contexto es de catástrofe climática
y que la Argentina tiene un plan para eso. Y en ese plan de transición energética, que claramente estamos camino a defaultear si esto no cambia, se prevé un aumento del uso de etanol de un mínimo 20 y hasta 27,5%. 27,5% alineándonos con Brasil, con otro Brasil, porque Brasil ya está en un corte del 30%. Las ventajas del bioetanol fueron claramente expuestas hace breves minutos, así que no voy a ahondar acá, simplemente destacar su camino en el valor agregado y una característica técnica que tiene, que es muy importante, que es el octanaje que le brinda a las naftas. Es la fuente de octanaje más barata que es disponible, es ambientalmente sustentable, reemplaza a verdaderos venenos como el benceno, como el tolueno, que Argentina debería importar. O sea, sin etanol, las petroleras tendrían que ir a buscar octanaje en productos químicos contaminantes y que para colmo hay que importarlos. Entonces, tiene todo el sentido del mundo avanzar con el etanol como fuente de octanaje privilegiada, que además es más barato que los productos que les acabo de nombrar. Cuando hablamos de etanol, no hablamos solamente de etanol, hablamos de sus coproductos, como el DDGS, que se integra con el etanol, se produce a partir del almidón de maíz, y la parte proteica se separa y se transforma en burlanda que se puede vender seca o húmeda, y con esa burlanda se alimentan a cientos de miles de animales por día. Por lo tanto, se integra la producción de energía con la producción de alimentos. También extraemos el CO2 del proceso, y el propio CO2 que tiene el maíz se trata, se purifica y tiene diversos usos industriales. Y también extraemos aceite de maíz que puede ser usado para biodiesel y también para diversas industrias. Y del mismo modo, con la vinaza, por ejemplo, se puede producir, creo que Bioeléctrica lo hace en parte, se puede producir biogás, es parte de los insumos que tienen para producir biogás y biometano. Por lo tanto, las plantas de etanol no solo son etanol, son energía y son coproductos que se utilizan para diversas industrias. Bueno, la tecnología, acá está. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es qué modelo de país queremos, si queremos ser un país productor de materias primas y que las exportamos sin darle mayor valor agregado. Tenemos diferentes modelos. Hay un modelo que es empobrecedor, para usar una palabra que le gusta al presidente Javier Milei, y hay uno que es enriquecedor. El empobrecedor es el que tiene Argentina y el que tiene Ucrania, que no logra darle valor agregado a su producción. Es llamativo que venimos insistiendo con este tema desde hace años, y ni siquiera con el bioetanol, que es probadamente sustentable, probadamente valor agregado, probadamente desarrollo regional, estamos logrando aumentar el uso de etanol en la Argentina. Es algo realmente insólito. Del otro lado tenemos al modelo de Estados Unidos y de Brasil, que decide darle valor a su producción y que motiva, dándole valor a su producción, motiva que haya más producción de maíz. O sea, más uso local implica más producción. Esa es otra parte que todavía no se está viendo claramente. El uso de maíz para bioetanol. Brasil, que recién empieza con el etanol de maíz, ya está en 25%. Estados Unidos está siempre alrededor del 35-40%, y Argentina tenemos el insólito récord de baja utilización de su biomasa. Solo el 3% se destina a la producción de bioetanol. Realmente es
es un sinsentido que hay que corregir rápidamente y por eso bregamos y agradezco a la participación de los diputados hoy antes que están apoyando una ley que aumente el corte al 15%. ¿Qué proponemos nosotros? Y proponemos como primer paso un aumento del corte al 15%. Es realmente el mínimo donde se tiene que ubicar la Argentina hoy. Proponemos desregular el mercado, eliminando fórmula de precio, eliminando cupos y alineándonos hacia una política más competitiva entre los diversos actores. Proponemos que haya mayor competencia para la fijación de precios, en nuestro caso a través de licitaciones públicas, transparentes y competitivas. Proponemos que el precio no supere el de paridad de importación para evitar que nos marquen la cancha diciendo no, que el vecino es más barato. Bueno, caramba, la industria está haciendo concesiones de todo tipo para llegar al 15% y aún así, como dijo el diputado Gutiérrez hoy, son todos buenos paisanos, pero el poncho no aparece. Y ya van años y años que estamos luchando por esto y llega un punto en que ya hicimos todas las concesiones que se podían hacer para avanzar y todavía no estamos viendo plasmado un nuevo proyecto de ley que impulse el gobierno y que seguramente va a ser apoyado por los diputados de la Nación. Nada, para terminar, los invito a visitar, ya no queda nada de presentación, los invito a visitar el auto de Toyota, que está abajo, que trajimos desde Brasil, que Toyota tuvo la amabilidad de traer. También tenemos un auto de turismo carretera que funciona con 40% de bioetanol, como para mostrar que no solo agrega potencia a biooctanaje, sino que se puede hacer 40, que se puede... la Argentina no hay razón por la que no tiene todavía Autoflex comercializándose. Los fabricamos en Córdoba, los exportamos a Brasil, se usan en Brasil, pero acá todavía no está autorizado su uso. Es sorprendente que todavía no se haya cambiado la legislación en ese sentido y creo que todas estas pruebas que trajo Toyota, toda la motorización que tienen todos estos vehículos modernos tienen que estar accesibles para todos en la Argentina y que en definitiva, más allá del corte obligatorio del 15%, haya un mercado libre donde el consumidor soberanamente elija qué combustible quiere, pero nos tienen que dejar para eso que haya un mercado libre, no nos están dejando, que haya competencia, no nos están dejando, que haya desregulación, no nos están dejando y por lo tanto creo que ya es hora de sentarnos y terminar este proyecto y salir rápidamente con algo que va a beneficiar a los productores de maíz, a las regiones y a la Argentina en su conjunto. Muchas gracias. Bueno, Patrick, ya que estás, te voy a hacer una pregunta. Aquí está reunida gran parte de la industria del bioetanol de caña. Lo vi a Jorge Feijó, que representa el Centro Azucarero. Bueno, varios actores de ambos, ¿no? Los que estamos de las plantas de etanol de maíz, de etanol de caña de azúcar. Hay productores agropecuarios de Villegas que quieren hacer una planta en la localidad. O sea, hay mucho interés, hay plantas en ampliación, hay mayores capacidades proyectadas. ¿Cuál crees vos que, digamos, que hoy que puede ser, y bueno, y a colación de lo que fue el panel recién, de los diputados a los que les agradecemos por digamos, haber planteado tan fuerte el tema de la necesidad de una nueva ley, ¿cuál crees vos desde la industria, Patrick, que puede ser una salida para que haya un consenso entre la industria, tanto de caña de maíz como la industria petrolera, el Poder Ejecutivo y por supuesto el apoyo del Poder Legislativo? Mira, estamos con conversaciones interesantes con el gobierno, Nobleza Obliga, tenemos reuniones, nos reciben, intercambiamos, todavía no tenemos pero ya van pasando los meses y los años, no estamos llegando a ningún lado. Si uno de el Centro Azucarero Argentino, está acá Jorge Feijó,
está de acuerdo con esta propuesta que estamos generando, o sea que es la industria en su conjunto, la del maíz y la que produce a partir de caña de azúcar, que está defendiendo el proyecto que presentó el diputado Carlos Gutiérrez, y creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora, si se traba parlamentariamente, como dijo la diputada de Río Cuarto hoy, quizá uno de los caminos que tenemos que seguir es promover solamente y exclusivamente una ley de bioetanol, en tanto y en cuanto el biodiesel, que es un sector mucho más complejo, mucho más difícil, que viene de una historia compleja y con actores que son disímiles, si no logran ponerse de acuerdo en torno al proyecto, creo que es hora de que impulsemos la parte de bioetanol, hasta tanto mis amigos del biodiesel puedan hacer lo mismo por su lado. No, y que en todo caso también van a estar apoyados por las provincias productoras de bioetanol, ¿no? Por supuesto. Sí, desde ya. Las provincias bioenergéticas, pero incluso creo que acá hay un consenso muy, muy alto. Son 9 provincias, si no me equivoco, porque va creciendo mes a mes, las que promueven las bioenergías. Y por lo tanto hay un apoyo parlamentario muy, muy grande en este tema. Estamos esperando un proyecto oficial porque tampoco queremos llegar con un proyecto sobre el cual no estén de acuerdo, que después sea vetado. Otro punto importante es la parte fiscal. Me encanta el trabajo de FADA, que demostró que somos superavitarios. No sé si quedó claro que los productores de bioetanol no reciben ninguna ventaja fiscal. Los que reciben ventaja generalmente son los petroleros. Históricamente el costo fiscal está de ese lado. Y cuando tienen que invertir le inventamos un RIGI. Desde el Consejo Agroindustrial Argentino estamos impulsando un RIGI para el campo y para la agroindustria y todavía no tenemos eco. El costo fiscal no está en el etanol, el costo fiscal está en otros sectores y en el caso del etanol es como el gas. Si el gas para autos, el gas automotor, el GNC, no tributa tampoco. No tributa. Entonces, no veo por qué el etanol debería tributar y visto el balance fiscal que tenemos, no hay forma de echarle la culpa del déficit fiscal a nuestro sector. Gracias, Patrick. Hay una transición energética en marcha que está ocurriendo en todo el mundo. Obviamente hay industrias que se resisten y tratan de retardar la transición energética. Eso es lo que estamos viendo en esta cuestión, detrás de lo que estamos conversando. ¿Cómo es, Beatriz, en tu mirada regional, lo que está pasando tal vez en Estados Unidos, donde el E15 crece en algunos estados, en otros no, y donde Brasil va al E30? Contanos así cómo es esta transición energética, cómo se está dando y cómo la industria petrolera o qué mirada tiene la industria petrolera en esos países. Gracias. Es un poco diferente, ¿no? Porque en Brasil tenemos una situación muy diferente del resto del mundo. Tenemos una flota, ¿se dice ese fleet? De flex fuel muy grande. Entonces, es mucho más fácil hablar de mezclas más elevadas o de E100, ¿no? Como tenemos. Entonces, es un poquito diferente. Y en Brasil tenemos un trabajo ya de muchos años de base muy sólida en el legislativo también, como los ministerios y todo eso están muy informados y hacen un trabajo muy bueno, yo pienso, como política pública, ¿no? En Estados Unidos es un poco diferente, porque no tiene eso y no tiene el incentivo hoy para que la flota crezca. Pero vemos más y más montadoras que dan como una autorización o una certificación que sí son capaces de utilizar E85 o E15, todo eso. Lo que pasa es que hay también ahora una mirada, tanto en Estados Unidos como en Brasil, de ver el etanol no solamente como un combustible para los carros, pero también como materia prima para el combustible sustentable de aviación. Entonces, eso está cambiando un poco en general. Pero para la América Latina como un todo, yo diría que hay muchas oportunidades, porque aquí en la región no tenemos una velocidad de la flota eléctrica que crece tanto como en otros países. Entonces, podríamos seguir creciendo y mucho en el etanol, por supuesto. Vale la aclaración que el auto Toyota híbrido Flex, que está aquí abajo, es uno de los autos de menores emisiones del mercado. O sea, cada kilómetro recorrido está abajo de 25, 20 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, lo que es
mucho mejor que un auto eléctrico, full eléctrico, cargado con una matriz que no sea tan renovable, ¿no? Entonces, inclusive con la matriz renovable de Brasil, que es muy renovable, o sea, tiene un componente renovable muy grande, este auto es muy competitivo en términos de emisiones. Así que eso, esa motorización que podría venir a Argentina tranquilamente, ¿no? Antonella, y desde tu visión de economista, ¿cómo crees digamos, que la industria esta, desarrollando empleo de calidad en el interior, puede contribuir a lo que hace falta en la Argentina? Yo creo que, bueno, es fundamental porque siempre buscamos o nos concentramos en las grandes capitales y está bueno poder desarrollar a nivel regional, ¿sí? Y el bioetanol es una gran ventana de oportunidad. Por ejemplo, puntualmente hoy en la provincia de Córdoba, el 3% que decía Patrick a nivel nacional es el 14% a nivel Córdoba. Entonces también nos permite, por ejemplo, el maíz tiene un alto costo en fletes, ¿no? 2 de cada 10 camiones que sacamos son en costo de fletes. Bueno, el bioetanol, al quedarse en la provincia, posibilita, digamos, una reducción de los costos en este sentido y dinamiza aún más, digamos, la actividad productiva a nivel provincial. Así que muy positivo. Bueno, Patrick, para ir cerrando, digamos, E15 inmediato, es algo que en Brasil se estaba discutiendo. ¿En qué año discutieron en Brasil si el E15 sí, el E15 no? No, bueno, escuchaba recién que están con el 87% de la flota de autos de Brasil son Autoflex, pero esto no se hizo de la noche a la mañana. Un día empezó y un día no había Autoflex y hace 20 años que están con esto. La lógica del flex se impuso no por una disposición oficial, se impuso porque la lógica del mercado de poder usar etanol, más etanol cuando el precio es mejor, un poco menos cuando no, que haya un corte obligatorio, hizo que sea un auto más inteligente para el consumidor. Entonces, a ver, eso para el mercado libre. Para el E15, para ir a tu pregunta, Manuel, esto puede subir muy rápidamente. Hay una capacidad productiva ya que ya es importante y sobre todo una potencialidad gigante. Hay proyectos esperando en la gatera, como dijiste el de Villegas, hay otros también que esperan el visto bueno del gobierno. Yo estimo que con un E15 habría inversiones por 400 millones, 500 millones de dólares en el corto plazo, concretas, con nombre, apellido, localización, etcétera. Es una cuestión ahora de voluntad política y esperamos concluir las conversaciones muy rápido. Calculo que este año podremos tener el proyecto de ley y el año que viene empezar con el aumento de cortes. Para abonar a este tema, si el E15, si se puede, no se puede, la regulación, este año millones de argentinos se fueron a Brasil en sus autos nafteros, cargaron nafta de ida y vuelta, hicieron 10.000 kilómetros y ningún auto se rompió, ningún auto perdió la garantía y nadie tuvo problemas ni se quejó, no salió ninguna nota en los medios con respecto al excesivo corte que tiene Brasil para la flota argentina, ¿no? Sí, estás hablando de un E27 en Brasil y acá estamos hablando de un humilde E15, que otra vez insisto, el E15 fue para llegar a un consenso con el gobierno, con la industria petrolera y demás. Entonces esperamos que ahora las demás partes cumplan y hagan sus concesiones a su vez para llegar rápidamente a destino. Bueno, les agradecemos a todos por su presencia, los despedimos con un aplauso.